Buenas noches, Willington Jiménez. Eh, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy día. Ayer por motivos fuera del curso, pues no pude dar la clase, ¿no? Hoy vamos a dar la siguiente clase, el viernes damos la siguiente y el lunes se termina el curso, ya terminamos todos los módulos. Entonces, bueno, hasta que más gente ingrese, si es que tienen tiempo o, bueno, algunos han de tener otras cosas que hacer, igual ahí quedará la clase grabada para que puedan verla después. Entonces, bueno, vamos a ver hoy día el protocolo ICMP, el protocolo de mensajes de control del Internet. Y no sé si me escuchas, por si acaso. A ver. Hola, buenas noches. Sí, sí, te escucho. Ya. Entonces, bueno, el protocolo ICMP básicamente es un protocolo eh, que permite saber, eh, que nos puede dar información con respecto a si un dispositivo en la red está disponible o es alcanzable, ¿no? Eh, y entre otras cosas también nos permite hacer tipo pruebas de conectividad y también a ver si hay algún error o problema con respecto al procesamiento de los paquetes de IP. Estos protocolos te puede también utilizar tanto en IPv6 como en IPv4 y cada una de las versiones, tanto en IPv6 como en IPv4, tiene su nombre, ¿no? O su protocolo en sí de cómo funciona. Bueno, ya veremos que en ICMP versión 6 cambió un poco la dinámica de cómo se envían los mensajes, pero básicamente es la misma lógica. Estos mensajes que se saben utilizar viajan como vimos nosotros en módulos anteriores, cuando vimos la capa de red. Eh, Sabíamos que ahí viajaba los campos, ¿no? Unos campos como son la dirección IP de origen, la dirección de IP de destino, eh, o también viajaba lo que es un campo llamado TTL, que era el campo de tiempo de vida. Eso también son campos que influyen bastante en lo que son los mensajes del control del Internet, como son ICMP, y están íntimamente relacionados con estos mensajes, ¿no? Estos mensajes pueden ser mensajes que permiten ver si el host o el dispositivo final está accesible. Se les sabe decir accesibilidad de host. Saber si un destino, en este caso el destino mismo es el host o el dispositivo final, es alcanzable o un servicio, ¿no? Nos puede dar información si ese destino o servicio es alcanzable. Bueno, en este caso se nos sabe aparecer como destino o servicio inalcanzable. Y también si es que pasa mucho tiempo de que el destino no nos responde con una respuesta, hay un mensaje que se llama tiempo excedido. Entonces, son mensajes que permiten saber si el procesamiento de los paquetes IP se está llevando de manera correcta, funciones óptimas. Y bueno, aquí hay una nota que da un poco de información porque esto se usa mucho en la vida real. Es que los mensajes ICMP no siempre vas a poder verlos cuando tú quieras hacer algún tipo de conexión, porque realmente en muchos casos, por ejemplo en una empresa, por razones de seguridad van a tener habilitado tipos algunos filtros para que el usuario que está fuera de la red no pueda saber si realmente la red está operativa o qué dispositivos están operando dentro de la red privada, ¿no? Ejemplo, digamos que este es el internet, digamos que este es el internet, inter, y no sé, yo estoy en mi casa, en mi computadora, y acá hay una red de una empresa que tiene, no sé, un servidor. Por alguna razón yo quiero hacer ping, o sea, mandar una solicitud de ping de ICMP para ver si el servidor me puede responder. Entonces yo mando un ping, que es básicamente esas de las tantas herramientas del protocolo ICMP que me permite saber si un dispositivo está disponible en la red. Si el dispositivo me contesta con una respuesta es porque sí es alcanzable y está operativo. Pero como se menciona en los mensajes ICMP,
puede ser que al final ese mensaje de respuesta no me llegue a mí por razones de seguridad, ya que alguien en la red privada configuró un dispositivo, por ejemplo un router, que está cumpliendo una función de seguridad. Tiene algún filtro ahí donde al momento que ingresa la respuesta, él bloquea ese tipo de tráfico y no lo deja pasar. Por razones de seguridad simples como que no cualquiera sepa qué es lo que está dentro de esa red, ¿no? Si hay información sensible o información importante que no se quiere que se sepa en redes externas y solo para clientes sofisticados o trabajadores, obviamente en todos los sistemas de seguridad perimetral hay diferentes técnicas para garantizar que se dé la menos de información posible de la red interna, ¿no? Y la red privada. Entonces, esto podría estar bloqueando tráfico ICMP, podría estar bloqueando todo tráfico ICMP, porque digamos que hay alguien malintencionado aquí, un atacante, un hacker, que quiere saber qué dispositivos están dentro de esta red y podría comenzar a hacer ping a toda la red de todos los dispositivos que le conteste. Entonces, él, con un ping podría saber qué direcciones IP están disponibles y ya comenzaría a hacer ataques con esa dirección IP, hacia esa dirección IP, eh, entre otras cosas, ¿no? Por eso aquí, siempre antes de entrar a la red, hay dispositivos perimetrales como firewalls, protegiendo el perímetro de todo lo que venga de la red externa, en este caso el Internet. Entonces, por motivos de seguridad, mucho de este tipo de tráfico ICMP está bloqueado para redes internas, ¿no? Esto es lo que estaba explicándose hace un momento, cómo es que... dame un segundo, perdón. Ya, listo. Y bueno, aquí hay una ilustración de cómo se comunican, ¿no? Por decirlo así, los dispositivos. Y tenemos un computador que quiere hacer comunicación con una computadora, pero antes de saber si está disponible, primero le manda un mensaje eco respuesta, así si lo decimos de manera en español, pero realmente, como todo esto es en inglés, se saben decir como ICMP request o ICMP respuesta, o respuesta ICMP, como le quieren decir. Pero le saben decir aquí en los libros así, o material en español, eco respuesta. Entonces manda un ICMP request o un eco respuesta. Esto viaja por toda la red y le llega al dispositivo. El dispositivo manda una respuesta que se llama ICMP replay, que es ICMP respuesta. Entonces el primero es una solicitud y el otro es una respuesta. Ya una vez que estos responden, ya saben que están en la red disponibles y bueno, ya comienzan a intercambiar el tráfico que se solicite, ¿no? Y estos son los tipos de mensajes que son muy utilizados en ICMP, que nos permiten saber si hay algún tipo de problema o cosas que tengan que ver con respecto al momento de que el origen hace una solicitud al destino. Se saben conocer por códigos, viajan dentro de los paquetes. Bueno, ahorita no, vamos a ver si hacemos una pequeña práctica mostrando estos códigos, pero dentro de los paquetes, digamos que abrimos el packet tracer y mandamos un ping, y por alguna razón ponemos ahí, no le ponemos IP de destino al dispositivo, y bueno, se va a perder el paquete, va a comenzar a mandar mensajes ICMP, avisándome de que por alguna razón no llegó ese paquete al destino, porque intencionalmente no pusimos la IP del dispositivo. Entonces, haciendo un sniffing, capturando algún paquete, vamos a ver que esos paquetes de destino inalcanzable no se van a mostrar ahí, ¿no? Están por códigos, por ejemplo, para ICMP, para IPv4, IP versión 4.
Está, por ejemplo, el código 0 me dice que la red es inalcanzable. El código 1 me dice que que el dispositivo es inalcanzable, o sea que el dispositivo por alguna razón no puedo llegar a él, no me está respondiendo. Se conoce como hash unreachable. También hay otros que me dan información sobre el protocolo o sobre el puerto. Bueno, ya vamos a ver qué es el puerto. Eso veremos en el siguiente módulo, cuando hablemos de la capa de transporte, los puertos. Em, y también así también hay códigos, pero para ICMP versión 6. ICMP para IPv6, ¿no? Aquí tienen la misma funcionalidad algunos, pero como que cambia un poco los nombres, por decirlo así, ¿no? El 0 me dice que la ruta, no hay destino hacia esa ruta. El 1 me dice que por alguna razón el destino está prohibido de manera administrativa. Esto ocurre, por ejemplo, con lo que les decía hace un momento, ¿no? Puede haber un dispositivo en la red. Justo antes de entrar a la red privada hay un firewall, una pared de fuego bloqueando el tráfico anómalo, tráfico que no es conocido, que viene de la red externa, en este caso el Internet. Puede haber un firewall que está configurado evitando este tipo de mensajes para no dar información de la red interna. Y bueno, obviamente está prohibido de manera administrativa, por eso no va a poder llegar al destino. Hay otro tipo de código cuando se usa ICMP versión 6, que es el tipo 2, que me dice que la dirección de origen, más allá del alcance de la dirección de origen, es cuando por alguna razón el dispositivo de origen no puede hacer comunicación con el dispositivo del destino. Y también los otros son dirección inalcanzable y puerto. Solo cambió el nombre, básicamente tiene la misma relación con CMP versión 6. El address unreachable es básicamente la dirección del dispositivo final. Entonces, si el dispositivo final no lo alcanzo o no me da una respuesta en un tiempo establecido, los routers que están en esa red me saben mandar esos mensajes. Y aquí es que viene lo que yo les decía con respecto a la capa 3 o la capa de red. Si se acuerdan, la capa de red es la capa 3 del modelo OSI, o también conocida como la capa 2 en el modelo TCP/IP, la capa de Internet. Estaba este campo llamado el time to life o el tiempo de vida, que una vez que llegaba a cero, básicamente el paquete era dropeado, o sea, era desechado, y el paquete al final no llegaba al destino, sino que se quedaba a medio camino. Entonces, aquí también es importante saber esto porque cuando un paquete llega a cero, por alguna razón, que bueno, no llegó al destino y por ahí quedó varado, se dropeó el paquete, no llegó al destino, se comienzan a mandar paquetes con respecto al protocolo ICMP, que son estos paquetes del tiempo excedido. Entonces, si es que el paquete no llegó al destino, comienzan a mandarse paquetes de tiempo excedido al origen, de que por alguna razón no llegó el paquete y bueno, el tiempo expiró. En este caso, el TTL. Y bueno, para recordar un poco de lo del TTL, yo me acuerdo que yo les explicaba en capa de red cómo es que un ejemplo clásico es tener algunos routers para poder llegar a una red en común. Digamos que tenemos varios routers, tenemos un switch, tenemos conectados varios computadores, ¿no? Varias computadoras. Y yo estoy acá en mi red con mi computadora y mando un ping, no sé. Mando un ping hacia la dirección IP de, digamos, esta computadora. Entonces, es, es un ejemplo bastante simplificado, pero digamos que el TTL siempre sale con un valor por defecto, por decirlo así, ¿no? Que es 255. Entonces, cada vez que el TTL, ese paquete va saltando por la red, se va menorando en 1. Entonces va a ir restando 1,
1, cada vez que vaya por un router. Entonces aquí va a saltar el paquete con TTL 255, aquí va a ser menorado a 1 y aquí va a salir a 254, ¿no? Acá este le va a pasar el paquete al otro router, el router lo va a menorar en 1, o sea, lo va a dejar en 253. Acá le va a llegar al otro router, este lo va a menorar en 1, lo va a dejar en 252. Y este le va a llegar al router y este lo va a menorar en 1, en 251. Esto nomás lo hacen los dispositivos de capa 3. Hablábamos que los dispositivos de capa 3 por excelencia son los routers, ¿no? Los routers son un dispositivo de capa 3. Entonces él puede manipular, él puede, que no manipular, sino, eh, ¿cómo se llama? Interactuar, ¿no? Con el paquete, con la encapsulación a nivel de capa 3 de dicho tráfico, ¿no? El dispositivo de capa 3 por excelencia es el router. Layer 3. Layer 3. Entonces, este es un caso hipotético y finalmente le llega el paquete a este computador con un TTL 251, ¿no? Pero en este caso, digamos que se pasan muchos routers a lo largo del Internet y antes de llegar a su destino, digamos que aquí ya está la computadora, justo este le llegó el paquete y lo decrementó y justo el TTL dio 0, ¿no? Justo aquí llegó y el TTL le dio 0. Entonces este coge el paquete, como le llegó 0, lo manda al otro y este ya no tiene cómo decrementar, entonces el paquete se queda ahí a medio camino y bueno, no llegó. Entonces aquí es donde este dice que el paquete ha sido dropeado, lo dropeó porque ya el tiempo de vida murió y comienza a mandar los mensajes de tiempo excedido, que son los que están acá. TTL ha expirado en el tránsito al momento de que está viajando por la red, ¿no? Y ustedes van a decir, pero eso tiene desventajas, ¿no? Imagina que quiere llegar a un destino y tiene muchos routers, muchas rutas, al final nunca va a llegar, porque se puede expirar el tiempo, ¿no? Más bien deberían quitar esto. Bueno, esto se puso más con el afán de poder ser más eficientes en el momento de una red, ¿no? Porque sí hay muchos problemas en las redes, si es que no hubieran existido ese tipo de mecanismos. ¿Por qué? Digamos que por alguna razón se produció un error de enrutamiento, que sí hay errores, se llama bucles de enrutamiento, por mala configuración, entre otras cosas, ¿no? Bugs que tengan que ver con el hardware y mucho. Entonces un bucle de enrutamiento básicamente lo que hace es un bucle. O sea que el tráfico va a comenzar a dar vueltas de manera indefinida y nunca va a llegar al destino. Entonces puede estar un paquete dando vueltas, 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 vueltas. Y va a estar gastando ancho de banda del sistema de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Por eso se creó el TTL, para dar solución a ese tipo de cosas, ¿no? Si es que el paquete está dando vueltas, 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 llega un momento donde, si no llegó a su destino, que sea dropeado, ¿no? Que ya sea descartado. Entonces aquí un mensaje donde está haciendo ping a una dirección de Google, el 8888. Por alguna razón no llegó a su destino y bueno, le llegó un TTL expirado. Se enviaron 4 paquetes, 4 fueron recibidos, pero... Y así, ¿no? Esto ya, bueno, esta es la respuesta final. Y al igual que ICMP versión 4, también ICMP versión 6, también está estos mensajes que también dan información, ¿no? Pero cambian un poco la dinámica. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros, cuando hablábamos de la capa de red, hablábamos también de IPv6, cuando hablamos también de IPv6, hablando con respecto al BLSM y todo eso, ¿no? Hablábamos de unos mensajes que se llamaban el router solicitation y el router advertisement, y el protocolo NDP, que es el protocolo de descubrimientos de vecinos, que era el Neighbor Solicitation y el Neighbor Advertisement. Estos mensajes ICMP versión 6 aquí también viajan dentro de estos paquetes
y obviamente tienen sus características, tienen sus funcionalidades con respecto a ICMP versión 4, por decirlo así, funcionalidades mejoradas. Entonces, se incluyen un nuevo tipo de protocolos, no un nuevo tipo de mensajes. El router solicitud de router o el anuncio de router, el router announcement o el router advertisement, tiene el mismo nombre casi. Se utilizaba entre dos dispositivos, en este caso el enrutador, que mandaba un anuncio de router, y el dispositivo final o el computador manda una solicitud. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos creo que hablábamos de DHCP, el dispositivo final es el que pregunta por una dirección IP, cuando esté configurado con una dirección IP automática, pregunta diciendo que se le pase una dirección IP. Y el dispositivo final le pregunta la dirección IP, ¿no? Y el dispositivo router le da esa información. Entonces el dispositivo final manda una solicitud de router, un router solicitation, y el computador, al momento que manda este mensaje, le llega al enrutador, le llega al router, y el router manda un anuncio de router donde viaja esta información que se le ha solicitado. Tenemos los mensajes NDP, que son parte del protocolo de descubrimiento de vecinos, el protocolo Neighbor Discovery Protocol, NDP, y estos por lo general son entre dispositivos IPv6, o sea, digamos, entre dos computadoras IPv6, no solo computadoras, ya saben que puede ser una tablet, entre una computadora, o entre un teléfono y una computadora, o así. Son entre dispositivos finales IPv6. Estos pueden contener detección de direcciones duplicadas, lo que hablábamos en algunas clases pasadas. Por ejemplo, nosotros hablábamos del DOD, el DOD, creo que así se llamaba, perdón, el DADA, el DAT, que era el de Duplicate Address Detection, la detección de direcciones duplicadas, que básicamente era cuando se le asignaba una dirección IPv6 a un dispositivo final, él, para asegurarse de que esa dirección IPv6 no estaba también siendo utilizada por otro dispositivo, mandaba una comunicación, ¿no?, de tipo DAT, de destino. Él prácticamente mandaba una dirección de destino utilizando su misma dirección IP. Entonces, su misma dirección IP la mandaba como un mensaje de destino para ver si alguien le respondía. Si es que alguien le respondía, él sabía que esa dirección también estaba siendo ocupada. Pero si nadie le respondía, eso quería decir que esa dirección estaba siendo única y él podía seguir utilizando. Si le respondían, era obviamente porque también estaba siendo ocupada, estaba siendo una dirección duplicada. Entonces iba a haber problemas de comunicación, ya que iba a haber dos direcciones de las mismas. Entonces este tipo de mensajes se llaman el Neighbor Solicitation y el Neighbor Advertisement. Y aquí está el ejemplo básico que hablábamos clases anteriores, de cómo el router, en este caso, manda un router solicitation. Perdón, el computador manda el router solicitation y el enrutador manda el router advertisement. Estos mensajes de router advertisement se mandan cada 200 segundos y van a dar información como es información de direccionamiento, como puede ser el prefijo, la longitud de prefijo, dirección de DNS y el nombre de dominio, ¿no? En este caso, si es que el dispositivo utiliza Slack, entonces lo que manda en el Neighbor Announcement, manda la link local del enrutador, ¿se acuerdan? Link local, la dirección LLA, la link local address. En esa link local address puede viajar esa dirección link local del enrutador para que el dispositivo final sepa que cuando quiera salir a una red externa utilice esa dirección link local del enrutador como gateway, ¿no? Entonces, comenzaba con FE80, ejemplo, ¿no?
2 puntos, tal cosa. Digamos, 1, no sé. Una dirección en línea local. Y aquí está lo mismo que les estaba diciendo, ¿no? En esa dirección, en el router advertisement viaja el prefijo y también puede viajar la puerta de enlace, ¿no? Aquí está el ejemplo donde un computador manda una solicitud de vecino. Y perdón, ahí pasa una moto muy rápido. Manda una solicitud de vecino, un neighbor solicitation. Eso una vez que se le asignó una dirección GUA, una Global Unique Address a este dispositivo. En este caso tiene la 2001 DB8 ACAT 1 2.2.10/64, ¿no? Entonces a este dispositivo se le asignó esta dirección única global y para saber si la dirección es única, utiliza el Duplicate Address Detection, la dirección de direcciones duplicadas, y esto manda un mensaje de solicitud de vecino, ¿no? Entonces este manda esta su solicitud de vecino con una dirección de destino esta misma. O sea, él comienza a comunicarse con a una dirección de destino con su propia IP, ¿no? Si es que alguien le responde con esa propia IP es porque esa dirección está siendo ocupada. Entonces, el dispositivo que contengan también esa IP, digamos que aquella otra computadora, digámosle que es PC2, digamos que un dispositivo tiene también esa IP, él le va a mandar ahora un neighbor advertisement. Y este mensaje va a tener información notificando al transmisor de que esa IP también está siendo ocupada por la computadora PC2, ¿no? Bueno, aquí también hay algo parecido al ARP, creo que era el módulo 9 cuando vimos ARP, el protocolo de resolución de direcciones. Solo que ARP se utiliza en IP versión 4. Para IPv6 se utiliza algo parecido. Se utilizan los mensajes de ICMP versión 6 para hacer resolución de direcciones. Pero ayudándose del protocolo NDP. Entonces en IPv4 se utiliza el protocolo ARP y en IPv6 se utiliza el protocolo NDP. Entonces los dos hacen lo mismo, básicamente, ¿no? El protocolo de resolución de direcciones, si se acuerdan, si es que se acuerdan, si no, revisen la clase del módulo 9, creo que era, lo que hace es que un dispositivo dentro de una red local, cuando se quiere comunicar, eh, digamos que acá tengo otra computadora, que es PC2. PC2 se quiere comunicar con PC1, y lo único que yo hago cuando hago un ping es poner la IP de PC2. O sea, quiero hacer comunicación con PC2. Quiero ver si PC2 me responde. Yo hago un ping a la IP de PC2. Pero detrás de eso, antes que se realice el ping en sí, antes que se haga la comunicación de respuesta, de solicitud-respuesta, el PC1 tiene que conocer la MAC address. Hablando de la MAC, está la IP y la MAC, ¿no? Entonces PC1 manda un ping hacia la dirección IP del dispositivo PC2, pero aún no conoce la MAC address del PC2. Entonces detrás de eso hay funcionando el protocolo ARP, el protocolo de resolución de direcciones. Entonces PC2 le dice a cualquier dispositivo en la red, hey,
¿quién tiene la MAC address de la IP tal? En este caso, la IP de PC2. Entonces, el que le responda con la MAC address es quien realmente tiene la IP. Entonces, él dice, yo soy PC2, yo tengo esta MAC address. Entonces, antes que se haga comunicación de PIN, primero hay otros protocolos detrás que están funcionando, ¿no? Para que ellos conozcan las direcciones físicas de los dispositivos, en este caso la MAC. Y aquí es donde se utiliza el protocolo ARP, el protocolo de resolución de direcciones. En cambio, para IPv6 se utiliza el protocolo NDP, el protocolo de descubrimiento de vecinos. Entonces, aquí se hace algo muy parecido para determinar la dirección MAC. Hagamos el mismo ejemplo donde PC2 quiere hacer ping a PC1, pero ahora estos no tienen direccionamiento IPv4, sino IPv6. Entonces PC1 manda un neighbor solicitation, a cualquier dispositivo que le responda, a la dirección del nodo solicitado. En este caso, la dirección del nodo solicitado sería la IPv6 de PC2. Entonces él va a decir básicamente lo que estábamos diciendo. Quiero la MAC address del dispositivo que tenga esta IP. En este caso, la IP de PC2. Si realmente PC2 tiene esa IP, le va a mandar un neighbor announcement, un neighbor advertisement con dicha MAC. Y así, básicamente no tiene mucho complejidad cómo funcionan los mensajes con respecto a ICMP para diferentes tareas. Realmente se tiene más teoría, hay muchos más códigos, hay muchos más tipos, pero con respecto a la introducción de redes, estos son los más importantes, ¿no? Saber qué es el TTL, saber los mensajes de destino inalcanzable, los mensajes de dispositivo inalcanzable, los mensajes de servicio inalcanzable, los mensajes de protocolo inalcanzable, con respecto a IPv4 y IPv6. Y eso, ¿no? Y bueno, hablemos rápidamente de las herramientas que permiten a un administrador de la red saber hacer un testeo de la red, ¿no? En este caso ya hablamos del PIN, pero hablando un poco más en detalle, sabemos que el PIN es una de las tantas herramientas, una utilidad de prueba que me permite a mí trabajar tanto a nivel de IPv4 en IPv6, mandando una solicitud de ICMP y si es que me responde el receptor o el destino, me va a mandar a mí una respuesta de ICMP. Entonces yo con esto ya puedo probar si hay conectividad entre dispositivos finales o entre hosts y me va a proporcionar a mí como administrador de la red un tipo resumen donde voy a poder ver si realmente todos los paquetes se enviaron, se le denomina la tasa de éxito. Digamos que de 5 paquetes llegaron 3 y 2 se perdieron, eso es una tasa de éxito. Lo más óptimo es que de 5 mensajes que yo mandé se recibieron los mismos 5, o sea, yo mandé 5 y de respuesta recibí 5. Y también hay algo que se llama, bueno, el tiempo promedio de ida y vuelta, ¿no? ¿Cuánto se demoró el paquete en ir y volver? De un origen hacia un destino. Bueno, de origen a origen, ¿no? Entonces, si es que no se recibe una respuesta dentro de un tiempo, ya saben que va a haber este mensaje de tiempo excedido, ¿no? Y aquí está de nuevo lo que les mencionaba. ¿Por qué? A ver, hagamos una... No es la gran cosa, igual tampoco. Voy a poner aquí un router. Voy a poner aquí un computador. Entonces voy a conectar. Y vamos a configurar un IP, no sé. Voy a poner que para IPv4 voy a tener este IP. Y para IPv6 voy a tener este IP. Um,
Acá del lado del dispositivo final voy a poner para IPv4, voy a poner esta. Para IPv6 voy a tener 2001. Tiene que estar dentro del mismo prefijo por si acaso, ¿no? DB8, ACAT, 1, 2.2.1. Y acá me falta un 1. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer rápido esta parte. ¿Se acuerdan que ingresábamos a las interfaces? Y vamos a poner un IP versión 4 primero. 192.168.10.254/24. No shutdown. Y ahora vamos a poner también el IPv6. 2001, 2.1, 2008, DB8, perdón. ACAT 2.1, 2.2. /64. Me faltó el IPv6 address. No shutdown, ya. Algunos comandos que me permiten a mí como administrador de la red poder visualizar resultados o hacer troubleshooting. ¿Se acuerdan que para poder visualizar las IP con respecto a IPv4 era show IP interface brief? Aquí puedo ver las interfaces y las IPs que están asignadas a dichas interfaces. También puedo ver si esa interfaz está operativa, está trabajando. Me lo indica con el app, o sea que está arriba. Tanto a nivel lógico, o sea, a nivel de protocolo, o a nivel físico, que sería el status, ¿no? Entonces ahí me dice que la interfaz gigabit 0000 tiene esa IP y está levantada. Si quiero ver con respecto a las direcciones IPv6, porque no me está mostrando direccionamiento IPv4, le pongo show IPv6 y enter. Aquí puedo ver ahora el direccionamiento IPv6. Y aquí pueden ver que automáticamente se generó una dirección LIN local en ese dispositivo. Yo no la configuré, se hizo de manera automática, ¿no? Y también está la dirección GUA, la Global Unique Address, y está la LLA, la LIN local. Hay un comando muy importante en IPv6 para que la red ya comience a funcionar y se comiencen a mandar estos mensajes de CMP versión 6, como puede ser el router advertisement, como puede ser todo ese tipo de mensajes. Para habilitar en sí este enrutamiento IP versión 6, hay un comando que se llama IPv6 Unicast Routing. No lo mencionaba hasta ahora porque básicamente ya se comienza a utilizar más cuando se entra en sí a la sección de enrutamiento, que es básicamente lo que se habla en el curso siguiente, enrutamiento. Entonces, no más por comentar, ¿no? Entonces voy al computador, voy a poner las direcciones IP. Entonces aquí en IPv4 es esta. Voy a poner aquí un gateway, que sería la dirección de siguiente salto, sería la del router, que está apuntando hacia mí, sería la 10.254. Y voy a poner la IPv6, ¿no? 2001, DB8, ACAT, 2.1, 2.2.1, /64. Listo. Entonces voy a ver si puedo hacer ping. Veamos si me contesta el dispositivo. En este caso mi puerta de enlace predeterminada, mi siguiente salto, en este caso la IP del router, la que me permite a mí salir de la red. Con respecto a IPv4, me está respondiendo. Y aquí podemos ver los parámetros que hablábamos nosotros, ¿no? Recibo respuestas de la dirección IP de destino, en este caso la 10.254. Me muestra el tiempo de ida y de vuelta de dicho mensaje, me muestra el TTL. ¿Y por qué muestra 255? Es lo que yo les decía, ¿no? El paquete generado por el dispositivo final sale con un TTL 255, pero como
el paquete llega al router de golpe, no es que este lo decremente porque no tiene que mandarlo hacia otro router, sino que el paquete le llega con 255, ¿no? Al destino. Entonces no tiene necesidad de decrementarlo. Por eso ahí me muestra ese resultado de 255. Si es que hubiera otro router de este lado, digamos acá hay otro router, entonces este router, antes de mandarlo por su interfaz de salida, cogería el paquete y lo decrementaría en 1 y le llegaría a 254, ¿no? Lo mandaría con 254. Básicamente sale por esta interfaz y este ya lo decrementó en 1. Le restó 1, ya por decirlo así. Entonces, viajaría por este enlace con 254. A este router le llegaría con 254. Y si es que hubiera otro router y debería llegar hacia otro destino, nuevamente este lo decrementaría y lo mandaría hacia router 2. Entonces, por aquí iría con 253, ¿no? El TTL. En este caso, el TTL es 255 porque obviamente llegó aquí y este no tuvo que decrementar porque él mismo era el destino. Entonces, por eso llegó con 255. Bueno, ¿qué más? Hagamos un ping a IPv6. 2001, 2.db8, 2.acad, 2.1, 2.2 puntos, AAA. Ping request not found. Bueno, aquí parece que... ¿qué pasó aquí? Voy a ver si realmente la IP la configuré bien. Unicast routing. Unicast show IPv6 Unicast do show IPv6 interface brief 2001 db8 ACAD 2. Qué extraño. Desde el router al computador sí puedo hacer ping. Pero del computador al router... Del computador al router... Creo que aquí puse algo mal. Ya. Ahí estaba puesto un punto y coma. Eso era, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, realmente esto en la vida real, aquí sabe mostrarse unos espacios o unos puntos suspensivos, los primeros mensajes, porque, bueno, aquí se ve como que ya me contestará de golpe, pero así no siempre así, es así, ¿no? Estos primeros tiempos de espera, por lo general, en la vida real, ustedes van a decir, saben salir como request not found o algún tiempo de espera ahí excedido. Aquí va a salir un tiempo de espera excedido o solicitud sin respuesta, va a salir aquí un mensaje en los primeros 3 ping, por decirlo así.
Porque antes que se haga esta conectividad, va a estar funcionando el protocolo ARP en IPv4, que decíamos nosotros, y va a estar funcionando el protocolo, el análogo a ARP, ya hablábamos que era el protocolo de descubrimiento de vecinos, que es para IPv6, ¿no? Entonces, antes que se haga esa conectividad a nivel de capa 3 utilizando PIN, eh, trabajan estos protocolos, ¿no? Para saber la MAC address de los dispositivos finales. Entonces, una vez que ya se sepan la MAC address, ya comienza ahora en sí, ya comienza la conectividad, ¿no? Y se van a comenzar a recibir las respuestas. Entonces, no es que la red esté mal o algo pasó por ahí, o los dispositivos realmente no están funcionando, sino que tienen que esperarse por lo menos, no sé, unos segundos, unos 10 segundos, unos 15 segundos, o el tiempo que esperen, porque hay veces los primeros mensajes saben demorarse porque estos protocolos están convergiendo, ¿no? Entonces, una vez que ya finalice, van a comenzar a ver recién las respuestas, los reply. Entonces, aquí en simulación, como que a veces no se ve eso bien, pero realmente es así, ¿no? Aquí es lo que les digo, ¿no? Es común que se agote el tiempo de espera del primer pin si es necesario realizar la resolución de direcciones ARP o el Neighbor Discover antes de enviar la solicitud de respuesta de ICMP, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de conceptos de loopback. Esto ya creo que vemos la clase pasada. No, la antepasada, creo. Cuando hablábamos de las direcciones IPv4, nosotros hablábamos de unas sí, las direcciones loopback, ¿no? Estas direcciones de bucle invertido que les saben decir. Uno también puede hacerse ping a la dirección de loopback. Ustedes la van a encontrar como loopback en su computador Windows. Aquí en Linux se saben encontrar como, si saben encontrarse. Dirección LO, que es una dirección de loopback. Y básicamente son direcciones que permiten a uno hacer un testeo de la red interna, o sea, de la misma red, de la red local, del host local. Y si te haces un ping a esa dirección, que es la que yo tengo, la 127.0.0.0.1, eh, es para saber si realmente está de manera correcta funcionando los protocolos de la red, los protocolos IP, el protocolo TCP y todos los protocolos que tengan que ver con redes. Si es que está bien instalado en mi computador y todo ese tipo de drivers, todo puede ir bien, ¿no? Me puedo conectar a internet, puedo solicitar un IP para poder conectarme a la red y navegar por internet, ¿no? Es como, si yo me hago un ping a esa red, yo puedo saber que realmente los protocolos están funcionando de manera correcta. Si es que por alguna razón hay un error o algo, o no recibo la respuesta del ping a esa dirección IP, que es básicamente mi propia PC, eso quiere decir que algo está mal, puede estar dañada la tarjeta de red, entonces muchas cosas pueden ser. Por eso hay que ir descartando cuando se tenga por algún motivo problemas en la red. Primero hay que ver todos los casos con respecto al cliente final. Podría ser que se pruebe miles y miles de maneras de saber por qué la red está mal y a la final sea la tarjeta de red del computador que no está funcionando. Entonces, un ping a la dirección de loopback, como dice ahí, se puede utilizar para probar la configuración interna de los protocolos IPv4 y IPv6. Y bueno, esa 127.0.0.1 es con respecto a IPv4. En IPv6, cuando haces un ping a la loopback, se sabe conocer con la 2.2.1. Otra IP, ¿no? Es la IP de loopback, pero con respecto a IPv6. Entonces ahí me estoy haciendo ping a mí mismo, básicamente, a la misma tarjeta de red.
Y aquí está en IPv4, bueno, ahí se puede ver información del protocolo IPv4 o IPv6. Podemos hacer ping a la dirección de siguiente salto, que es la dirección del router, ¿no? Mi computador está conectado, quiero saber si realmente puedo salir de la red, llegar a redes diferentes a mi red local. Puedo hacer ping al router. Si el router me contesta es porque el router está disponible. Y bueno, puedo llegar, ¿no? Puedo salir de la red. Ese es el ping, el famoso ping a la puerta de enlace predeterminado. También saben decir el ping al gateway por defecto o el ping al gateway por default. Es lo que configuramos esa vez que abrimos la máquina virtual de Windows 10. Windows 10 se podía ver esa parte, ¿no? Deme un segundo. Ya. Bueno, también ya hicimos ping básicamente a un dispositivo en la red, un computador, de un computador a otro computador. Y aquí está el trace route, ¿no? El trace route, el famoso trace route, o el trazado de ruta, le saben decir. En Windows se sabe encontrar el comando como tracer. Aquí en Linux se lo encuentra como trace route, pero en Windows es tracer, algo así es. Creo que aquí también sabe aparecer como tracer. Veamos. Sí, tracer se llama en Windows. De hecho, estas computadoras son como basadas en Windows. Y el tracer es una herramienta que me permite a mí poder ver el camino o la ruta por donde se está yendo el tráfico, desde un host de origen hasta el dispositivo de destino, ¿no? Esto lo que proporciona es una lista detallada del camino por el que el tráfico está viajando, ¿no? Me va a mostrar las IPs de los dispositivos que forman dicha ruta, dicho camino. Se saben decir saltos a esto, una lista de saltos, y esto es básicamente a lo largo de la ruta, ¿no? Por donde circula todo el tráfico. Aquí también voy a poder ver la información de ida y vuelta del paquete a lo largo de cada salto. Y bueno, aquí se ven todos los saltos, pero también se podría dar el caso de que por alguna razón en uno de los saltos no me dan información de IP, sino que se sabe ver como un tipo asterisco. Por alguna razón llegó un router y ese router no mandó información y bueno, se ve un asterisco por ahí, se perdió un paquete, pero no me dieron respuesta, ¿no? Y después el otro ya me da respuesta, o también el otro no me da y todo ese tipo de cosas. Y esto se hace mucho en los sistemas de hoy en día en Internet, porque si han escuchado, no sé si han escuchado ustedes, pero los servidores, digamos, de Google o de otras empresas, realmente nadie sabe dónde están escondidos. Puede ser que estén bajo el mar o puede ser que estén en alguna parte de la Antártida, pero es por temas de seguridad con respecto a la seguridad física, ¿no? También. Entonces, sería muy peligroso de que algún servidor esté así en un lugar X, muy visible y de fácil acceso. Entonces, por lo general, este tipo de servidores los esconden tanto a nivel física como a nivel lógico. Entonces, los dispositivos, como yo hablaba de los firewall o cualquier dispositivo de seguridad, por ejemplo, un firewall, podría estar configurado para que no dé información con respecto a este tipo de protocolos. Entonces, puede que pase por él, a través de él, pero él no va a dejar que se marque la ruta, digamos, en ese exacto salto. Entonces, ahí se podría mostrar no se muestra la IP de dicho firewall. Puede ser que no se muestre nada una vez que entra a ese perímetro. Ya por ahí ya no va a pasar, ¿no?
Y bueno, el traceroute, bueno, se usa bastante porque puedes saber en qué salto pasó algo. Digamos, sabes que un router de tu red está fallando, pero no sabes cuál. Entonces, puedes lanzar un traceroute. Si es que se va por ese camino, puedes saber, este router no está contestando de la manera que debe contestar, o algo pasa en este router porque no me dio respuesta de salto. Voy a ver si está bien configurado, o no está funcionando, o está dañado. Entonces yo puedo identificar que ese router es el problema, ¿no? El problemático, por la ruta que me dieron la información con el traceroute, ¿no? Y aquí está un poco de teoría. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? En IPv4 se llama TTL. En IPv6 hace básicamente tiene la misma funcionalidad, pero cambia el nombre del campo. Ahora se llama límite de salto. En IPv6 se llama hop limit, o límite de salto en español, en la parte de lo que son estos encabezados de capa 3, ¿no? Em, a ver, esto es lo que les decía ahorita con el dibujo de hace rato, ¿no? Tenemos ahí una red donde tenemos los routers y tenemos, bueno, ahí dice que hay un primer mensaje que manda un TTL, donde el TTL es 1, ¿no? Obviamente, cuando el TTL llega al siguiente enrutador, este lo va a decrementar y va a mandar un mensaje con tiempo excedido, ¿no? El TTL lo decrementó y bueno, se hace cero. Y aquí está cómo va con respecto al traceroute, cómo es que el TTL trabaja, ¿no? El paquete parte de la dirección 192.168.2, ¿no? Parte de la 10.10.0.1 y quiere llegar a esta red, la red de la IP 192.168.1.2. Entonces aquí llega el paquete y va comenzando trazando la ruta, ¿no? Entonces, ahí va mandando, para cada secuencia de mensajes va mandando el TTL diferente. 1, 2, 3, hasta que llega al destino. Bueno, esto fue lo que hicimos ahorita. Hicimos un ping. Y lo del traceroute, no sé. Es que tendríamos que poner varios routers y configurar IPs. Y aparte de eso, tenemos que configurar rutas. Entonces, eso no es parte de la teoría, ¿no? De este curso. Es algo más, un poco más avanzado, ¿no? Pero básicamente, lo que estoy diciendo es que se van mostrando las IPs de estos dispositivos, ¿no? Se va a mostrar la IP de esta interfaz, se va a mostrar la IP de esta interfaz, o sea, esos son los saltos. Y así hasta que llega al destino. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al ICMP, al PIN y al traceroute? Antes de entrar al módulo 14, que es el tema del día viernes, a ver si avanzamos un poco. No, ya. Bueno, nosotros ya hemos hablado de la capa 1, la capa física, bueno, así lo mismo modelo OSI. La capa 2, que es la capa de enlace de datos, la capa 3, que es la capa de red. Y ahorita vamos a hablar de la capa 4, que es la capa de transporte. El ICMP es un protocolo de la capa 3
cuando hablábamos nosotros de ARP y los otros no, también son protocolos muy importantes. Cada uno pertenece a alguna capa en sí. La capa 4 es la capa 4, la capa de transporte se llama la capa 4. Y ahí siguen las otras capas del modelo OSI, que son las 7 capas, ¿no? Después de la capa de transporte viene la capa 5, que es la capa de sesión, la capa 6 y la capa de presentación, y finalmente la capa de aplicación, que es una de las más importantes que vamos a ver en el módulo 15. La capa de aplicación es la capa 7. Y bueno, el módulo 15 ya engloba en sí la capa de sesión y la capa de presentación, la capa 5 y la capa 6. En una sola capa que veremos la capa de aplicación. Nos muestra las aplicaciones que se usan, que se ven, que se usan en sí en el Internet para que el Internet funcione, ¿no? Las aplicaciones. No estoy hablando de WhatsApp o Facebook o YouTube, sino detrás de ese Facebook, detrás de ese YouTube, detrás de ese Outlook, ¿qué protocolos funcionan para que uno pueda mandar un mensaje de un email? ¿O qué protocolo funciona para que uno pueda ver un video en YouTube ya? Esas son las aplicaciones, ¿no? Los protocolos de aplicación. La capa de aplicación. Y aquí vemos la capa de transporte. Como su nombre indica, transporte. ¿Cuáles son los protocolos que garantizan que ese tráfico llegue a su destino de manera correcta? Que no llegue mal, que llegue, por decirlo así, bien, que sea entendible, entre otras cosas, y que llegue de manera ordenada. Como la capa 1 es básicamente la parte física, ¿no? Todo el cableado, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que viaja la información? Si viaja en ondas, si viaja en pulsos eléctricos, si viaja en luz. La capa 2 tiene que ver con codificaciones y, bueno, un pocotón de teoría que es demasiado matemática y muy técnica. Codificación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Capa 3, direccionamiento, y bueno, capa 4 tiene que ver con el transporte de los paquetes. El transporte de los datos en sí. Aquí vemos, con respecto al modelo TCP/IP, el modelo de 4 capas, la capa de transporte se mantiene inmutable, tiene el mismo nombre. Capa de transporte en el modelo OSI y capa de transporte en el modelo TCP/IP. Esta capa de transporte es la que se encarga de que las comunicaciones se lleven de manera correcta entre los diferentes dispositivos finales. Esta capa de transporte, digamos que, digamos que es como el puente, ¿no? El que une la capa inferior y la capa superior. O sea, las capas superiores, que son las capas de aplicación, y la capa inferior, que sería la capa de Internet. Entonces, esta es la que hace esa comunicación entre capa inferior y capa superior para que el tráfico fluya, ¿no? En la capa de transporte. Y aquí se puede ver tanto el encapsulamiento o el desencapsulamiento. Aquí están las tareas principales de la capa de transporte. Eh, una de las cosas más importantes, vamos a ver que da seguimiento a los datos. Cuando dice seguimiento es porque estos datos van a viajar, pueden viajar de cualquier manera, pueden ir de manera desordenada, y gracias al protocolo, a las capas de transporte, hace que llegue de manera ordenada. Digamos, por eso es que uno cuando descarga, digamos, eh, no sé, algún juego y tiene 20 partes, a la final uno le llega a todas las partes y las descomprime. Pero, o descarga una película y se descarga la película y la puede ver, pero es porque estos protocolos funcionan. Podría ser que los paquetes comienzan a viajar por la internet, te llegan de manera desordenada y por algo pasó por ahí, y la película no la puedes ver de manera correcta porque eh, llegó de manera incorrecta, ¿no? Llegó desordenada. Entonces, es un ejemplo bastante burdo, pero pueden decir que la película comienza con el final y el final es el principio, algo así. Entonces, estos protocolos lo que garantizan es que le dan seguimiento a los paquetes para que pueda llegar de manera correcta la información. Segmenta datos
cuando digo segmentar datos es porque como hay sistemas de comunicación que son limitantes con respecto al ancho de banda, puede ser que el paquete sea muy grande para mandarlo por un ancho de banda pequeño. Entonces, ese paquete lo saben hacer por pedazos chiquititos, lo segmentan y lo comienzan a mandar de poco en poco, ¿no? Una vez que llega todo ese paquete que está hecho por trocitos, por decirlo así, eh, segmentado, ahora se lo comienza a reensamblar, ¿no? Lo comienzan a unir. Una vez ya todo fusionado o todo unido, ya se tiene el segmento, ¿no? Se tiene el paquete en sí. Obviamente, al igual que las otras capas, teníamos otros protocolos. Aquí también en capa de transporte hay dos protocolos que son muy importantes, que se llama el protocolo TCP, el protocolo de control de transmisión, y el protocolo UDP, que es el protocolo de datagramas de usuario. Son los dos protocolos por excelencia que se usan en la capa de transporte. Estos dos protocolos agregan información también de encabezados, tienen sus campos, tienen su forma de trabajar, tienen sus campos que ayudan mucho en la parte del protocolo de transporte. Ya vamos a ver, ¿no? Están los puertos, que hablamos hace un momento, los puertos. Vamos a ver qué son los puertos. Vamos a ver qué es el checksum. Y bueno, hay algunos campos que estos contienen, ¿no? Segmentación y multiplexación, bueno, ya serán otras cosas que vamos a ver ahorita. Eso que también, obviamente, da cabida en lo que son la capa de transporte. Estos protocolos se utilizan mucho en la capa de transporte, se utilizan mucho para lo que son transmisión de video, videojuegos en línea, llamadas de videoconferencia, a páginas web y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Por lo general se utiliza bastante en este tipo de información. TCP se utiliza, el que veremos ya mismo, se utiliza mucho para páginas web, navegación web. UDP se utiliza mucho para todo lo que es video, voz, videojuegos en línea, transmisión de video, broadcast, todo eso, videoconferencias. Y cuando hablábamos de los PDU, estos unidades de datos de protocolo, el Protocol Data Unit, ¿se acuerdan que nosotros a nivel de capa 1 le decíamos bits, a nivel de capa 2 le decíamos tramas o frames, a nivel de capa 3 le decíamos paquetes, y a nivel de capa 4, que es la capa de transporte, se le llaman segmentos. Pero se le llaman segmentos cuando hablamos del protocolo TCP y se le llama datagramas cuando hablamos del protocolo UDP. Entonces aquí es lo que está aquí, ¿no? Segmento o datagramas. Y aquí están los protocolos, por excelencia, por capas. Ahí denle un vistazo, si pueden ver ahí. Estamos hablando del modelo de referencia TCP/IP. Si pueden ver ahí está el TCP y está el UDP, ¿no? A nivel de capa de transporte. A nivel de capa de internet tenemos IP. Y a nivel de SolarRed, obviamente están los formas de conexión, ¿no? Conexiones LAN y conexiones WAN. El que veremos en la siguiente módulo, ahí están los protocolos de aplicación que veremos en la siguiente clase, que está el FTP, está HTTP. Para la gente que ya ha llevado materias como desarrollo web, sí han haber escuchado mucho del protocolo HTTP. Protocolos como transferencia de mensajería se utilizan mucho en lo que son mm, Gmail, Outlook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los protocolos que hacen que funcionen esas aplicaciones en sí, correo electrónico. Protocolos de transferencia de archivos, quienes han utilizado FileZilla, SCP y bueno. Para hacer transferencia de archivos, se utiliza el protocolo de transferencia de archivos, FTP. DNS, ya hemos escuchado, y bueno, otros protocolos. Para que funcionen esas aplicaciones, detrás de eso hay protocolos funcionando, ¿no?
Y aquí están las ventajas de utilizar algunos de estos protocolos, ¿no? ¿Por qué utilizan TCP en algunas ocasiones y por qué utilizan UDP en otras, ¿no? Y aquí están las ventajas de utilizar TCP. TCP, o el protocolo de control de transmisión, como su sigla indica, Transmission Control Protocol, proporciona confiabilidad y control de flujo. Las operaciones básicas de TCP es enumera y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica. Reconoce los datos recibidos, hace retransmisión, esto es importante, retransmisión, porque cuando viajan los paquetes por el canal de comunicación se pueden perder, por ahí puede pasar algo, se pueden volver corruptos. ¿Se acuerdan que hablábamos a nivel de capa 2 de las colisiones? Cuando hay una colisión, el paquete se puede cambiar, ¿no? Pueden cambiar sus bits. Entonces, si cambian los bits, al final el paquete o el dato, el tráfico no llega como fue al origen, como salió del origen, como era originalmente, sino que, digamos que yo pongo un correo hola. Cuando llega al destino, no llega como hola, sino llega como otra cosa, ¿no? Digamos que yo le puse hola Pepito y llega como hola José. Es un ejemplo bastante general, pero puede ser que por ahí en el canal de comunicación cambiaron bits y el paquete, el mensaje cambió, ¿no? Entonces a la final llega al destino, no llegó bien, entonces solicita a nivel de capa 4 una retransmisión, o sea que se le mande nuevamente el paquete. Entonces estos protocolos son los que hacen que los datos lleguen de manera correcta. También hace secuencia de datos, que veremos más adelante qué es, porque los paquetes viajan al momento que viajan los datos, viajan de manera incorrecta, pero para poder llegar, que lleguen al final bien, lleguen de manera correcta, se usa algo llamado la secuenciación. Y también permite que los datos viajen de manera eficiente, ¿no? A una velocidad aceptable. Aquí hay un ejemplo donde un trabajador manda un archivo a un servidor, a estos servidores, utilizando un protocolo, en este caso FTP. Y a nivel de protocolo TCP, segmenta el dato y obviamente va a viajar por todo el internet, ¿no? Entonces el servidor va a ir reconociendo los paquetes que le van llegando, ¿no? Si les van llegando de manera correcta. Y que tenemos el otro protocolo, UDP. Tiene sus desventajas, pero se utiliza en otras aplicaciones. UDP. El UDP es el protocolo de datagramas de usuario y este se utiliza porque tiene sus ventajas con respecto a TCP. Obviamente va a tener mucho, es más, por decirlo así, robusto, más pesado por su procesamiento, porque tiene que llevar, recordar las conexiones, tiene que segmentar, tiene que hacer reensamblado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que la información llegue de manera correcta. UDP no hace nada de eso. TCP o sea, ve que el paquete viaje de manera correcta, que viaje de manera ordenada, que que llegue bien, ¿no? Cambio UDP no le interesa eso. O sea, él manda los mensajes y si llega, llega, y si se pierde, se pierde, ¿no? Entonces la forma de entregar los paquetes de UDP son muy, muy básicas. Y al momento, y como son básicas, como no son tan exigentes, obviamente la sobrecarga con respecto al protocolo es muy baja, ya que hay poca verificación de los datos, si es que se están llevando de manera correcta o a cabo. Ya que es que se le dice que el protocolo UDP es un protocolo que está orientado a la no conexión o protocolo sin conexión, mientras que TCP sí es un protocolo orientado a la conexión, porque todo el tiempo tiene que saber si esa conexión se está llevando de manera eficiente, mientras que UDP no le interesa. Aquí también en la materia se le sabe decir como protocolo best effort o de mejor esfuerzo, ya que al ser de mejor esfuerzo se le sabe decir que no hay confirmación de que los datos se reciben en el destino. Esto de la confirmación ya veremos en la clase siguiente.
se le sabe llamar como suma de confirmación. Quiere decir que yo mando un paquete y el destino me manda un paquete diciendo, me llegó bien. O sea, él me manda una confirmación. Entonces, yo cada vez que mando un paquete me van mandando una confirmación. Digamos que yo mandé un paquete número 1, el receptor o el destino me dice, me llegó bien el paquete número 1. Y yo, chévere. Ahora te mando el 2. Pasó un momento y el destino no me mandó la respuesta de que le llegó el 2. Yo deduzco que algo pasó en el camino, entonces le mando nuevamente el 2. Esa es la forma que trabaja TCP. Cambio ya una vez que le mandé nuevamente el 2, ahora sí me dice, ahora sí me llegó el 2. Mándame ahora el 3. Y así. Entonces hay como un tipo de conversación entre los pares, entre el origen y el destino, para ver si el paquete está llegando de manera correcta, si hay un seguimiento de las conexiones. Mientras que en UDP no le importa nada de esto. Él solo manda, 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 manda. Si se pierde, sigue mandando. No hay confirmación de que los datos están llegando de manera correcta o se están recibiendo en el destino. Como en este caso acá. Aquí está mandando paquetes y el servidor no le dice nada. Cambio en TCP, él enviaba archivos y el servidor iba reconociendo los mensajes que le iban llegando para ver si estaba bien, ¿no? Cambio acá, él le está mandando también datos. En cambio acá le están llegando, pero no sé si le están llegando bien. Y así. Esa es la diferencia entre TCP y UDP. Mientras que a TCP le importa que lleguen los datos, en UDP no le importa, ¿no? Y aquí es que les voy a hablar por qué se utilizan unos y otros no. UDP se utiliza bastante en lo que son transmisión de video, videoconferencia, videojuegos en línea y todo eso. Y TCP se utiliza todo lo que son descargas, navegación web y todo ese tipo de cosas, ¿no? Transmisión de datos. Y esto es así porque, no sé si se han dado cuenta, pero es obvio, ¿no? Cuando uno hace una videoconferencia hay un momento donde se cae la red, se queda cargando, dejaron de escuchar al interlocutor y todo ese tipo de cosas. Es porque UDP trabaja así. O sea, todo el rato está transmitiendo datos. Y ¡puc! Se perdió un dato. Y ese dato justo que se perdió es un pixel de la cara de la persona que ustedes están haciendo videoconferencia. Y ustedes dicen, uy, ¿qué pasó? Se fue la red. Y ahí ¡puc! Otra vez se vuelve a ver la cara de la persona. O por un momento se dejó de escuchar su voz y ahora se escucha bien. Es porque UDP no utiliza no utiliza la confirmación y no vuelve a enviar paquetes. ¿Por qué? Bueno, la cosa es sencilla porque imagínense que se utilizaría TCP en una videoconferencia. Eso se fue analizando con el tiempo. Fue porque, o sea, al ser una servicios en tiempo real, es mucho más complicado estar mandando a cada rato confirmaciones o estar llevando de manera rigurosa el control de las conexiones, porque son cosas que se llevan en miles y milisegundos, ¿no? Una videoconferencia hay cientos de paquetes que están viajando. Información muy sensible a pérdidas y entre otras cosas, retrasos y todo, que son como una conversación de voz y entre otras cosas, ¿no? Entonces la sobrecarga que va a tener una videoconferencia utilizando TCP es bastante grande porque puede haber mucha retransmisión de paquetes. Entonces, por ejemplo, por eso recomiendan que cuando hagas videoconferencia tengas una alta tasa de transmisión de datos, para que así, eh, si tienes una videoconferencia, tienes un muy buen ancho de banda, muy buena transmisión de datos, gigas y gigas de transmisión. No experimentes tanto este tipo de pérdida de paquetes porque hay buena conexión. Y por eso se usa UDP para este tipo de cosas. Por ejemplo, en videojuegos en línea, estás jugando Fortnite o no sé, cualquier otro juego, la alta transmisión de datos, el buen ancho de banda hace que no tengas tanto latencia. Entonces, si tuvieras una alta latencia, obviamente la pérdida va a ser más grande porque UDP no hace retransmisión y por eso vas a experimentar esas caídas de ping bastante grandes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir para la siguiente clase, ya vamos a dejarlo hasta aquí.
Vamos a ver si el viernes acabamos la capa de transporte para que el lunes veamos el último módulo, ¿no? La capa de aplicación. Y con eso ya acabamos las 7 capas del modelo OSI, básicamente, o las capas del modelo TCP/IP. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicas, chicos, sí, fin. Si no, para dejarlo hasta ahora, y voy a mandar el link de asistencia para que puedan poner su asistencia. Ya. No tienen ninguna pregunta, voy a dejar la clase hasta este momento y bueno, nos vemos el lunes. Pero digo, el viernes, ¿no? Estamos jueves, o sea, mañana, para ver la continuación de capa de transporte. Entonces, esos chicos se cuidan hasta mañana y ya les subo la clase.